Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya. Un privilegio para mí reunir con ustedes para que estudiemos la palabra del Señor en Primera de Pedro, lección número 13. Y el tema de esta lección es preparándose para sufrir, haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno, hermanos. Vamos a orar en esta oportunidad. Señor, gracias esta preciosa tarde por darnos el privilegio de podernos reunir en esta mesa y virtual para estudiar su palabra. Para mí es un privilegio poder compartir con mis hermanos en la fe, Señor, las verdades bíblicas que vamos a impartir en esta tarde. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad. Le pido que nos ilumine. Nuestras mentes necesitan iluminación para comprender su palabra. Gracias, lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos en este tema, preparándose para sufrir haciendo la voluntad de Dios. Eh, Hemos visto tus sufrimientos o pruebas tienen que verse a la luz del plan de salvación de Dios para ti. Primera de Pedro 1:12. Aquí vimos el tema de la salvación. En segundo lugar, tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben de tener como resultado una santificación práctica en tu vida. Aquí estuvimos hablando de la santificación. En tercer lugar, hermanos, tus sufrimientos o pruebas presentes tienen que, eh, tienen que ser enfrentados con una perspectiva eterna, una sumisión apropiada y una disposición a sufrir por la causa de Cristo. Desde el capítulo 2 de Primera Pedro, verso 11, al capítulo 3, 21. Aquí tocamos el tema de la sumisión. Y en cuarto lugar, tus sufrimientos o pruebas presentes requieren, letra A, una mentalidad que está preparada para sufrir por causa de la justicia, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a entrar al capítulo número 4 de Primera de Pedro. Por favor, hermanos, vamos a tener todos allí el capítulo número 4 del 1 al 6. ¿Me puede escuchar nuestro hermano Cayetano para que nos pueda leer del 1 al 6? Amén, hermano. Muy bien. Amén. Es primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Sí, ¿Se me escucha, verdad? sí, se le escucha. Bueno, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Baste, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muy bien. Pero ellos darán cuenta, hasta el 6 parece, ¿verdad? Sí, Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. gracias, hermano. Número 1, en sus folletos. Eh, Antes de leer este punto 1, cuando hablamos de la santificación en relación a cómo servir, esta siempre empieza con lo que estamos pensando. Empieza de lo vertical, nuestra relación con Dios, y fluye hacia lo horizontal, nuestra relación con los demás. Número 1, la respuesta para el anticipado sufrimiento por hacer la voluntad de Dios es armarse con la mentalidad o disposición correcta. Muy bien. Si ustedes observan en el pasaje, está la palabra armaos. Armaos. Esta palabra en el griego es hoplizo. Hoplizo, con Z. Esta palabra es un término militar que se refiere a ponerse una armadura pesada para prepararse para una dura batalla. Y les voy a decir algo, hermano. Si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener una manera de pensar que esté preparada para la batalla, porque vamos a tener muchos obstáculos en la vida cristiana que vamos a tener que enfrentar, muchos enemigos que enfrentar. Vamos a estar en una batalla espiritual. Esto, hermano, me hace recordar un pasaje que está en Efesios 6, que nos dice que estamos en una batalla espiritual y tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. ¿Me entienden? Nosotros estamos del lado de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y si Satanás no puede hacer que perdamos la salvación, él va a ponernos obstáculos en el proceso de la santificación y en el servicio al Señor. El diablo va a tratar de impedir tu crecimiento. Va a tratar de que no vivas en santificación. Va a tratar de que seas un creyente neutralizado, sin servir a Dios, sin aportar para la obra de Dios. Hermano, entonces vemos que Pedro está peleando, hermanos, Pedro está peleando y está involucrada la mente, la manera de pensar.
La palabra armaos es un mandamiento y está en el modo imperativo y también está en la voz media, lo cual significa que no hay otra persona que pueda armarse, ninguna otra persona puede ponernos la armadura. Tu pastor no te la puede poner, tu cónyuge no te lo puede poner. Hermano, tú necesitas ponerte la armadura cada día, hermano. Esto debe hacerse con una actitud que estamos dispuestos cada día a hacer la voluntad de Dios, hermano. La voz media también indica que es para nuestro beneficio ponernos la armadura. Hermanos, así es esto, ¿verdad? Puede que estén pensando, por qué necesito ponerme la armadura? ¿Por qué? Hermano, veámoslo. Ahí está la palabra armaos, griego, hoplizo, armarse, asumir la misma actitud. Entonces sabemos que los soldados romanos tenían una armadura. Cada pieza era necesaria para la batalla. Si no estaban armados, hermanos, ellos podían tener dificultades en esta guerra espiritual. ¿Entiendes? Entonces, Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, hermano, que por tanto tomad la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y quita la parte de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios 6 del 10 al 18. Hermanos, qué importante es ponernos la armadura. Bien. Número dos, las razones y motivaciones para esta manera de pensar son A, por lo que Cristo ha hecho por ti. Eso lo dice el pasaje. ¿Entiendes? Estamos en primera Pedro. Primero Pedro dice en el capítulo 1, armados. Pueden subrayar esa frasecita en la Biblia, hermanos, donde Pedro nos está pidiendo que nos armemos. Armados. ¿Vea? Y eso involucra los pensamientos, del mismo pensamiento. ¿Vea? Muy bien. Eso dice el pasaje. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso está en el versículo 1 de Pedro. ¿Vea? Cristo ha padecido por nosotros en la carne. La palabra por, si ustedes ven ahí, por lo que Cristo ha hecho por ti, por nosotros. En el pasaje dice por nosotros en la carne. Esa palabra por, hermano, en el griego es la palabra uper, con H, uper. Y nos hace recordar que Cristo murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Recordemos de nuevo, cuando pensamos en la cruz, que es precisamente la cruz lo que yo merezco. Yo merezco la condenación. Yo merezco la cruz. Yo merezco morir. Yo debo de estar separado de Dios por la eternidad. Yo debo de ir al infierno, pero en vez de eso, Jesucristo murió por mis pecados. Él pagó la pena del pecado, ¿entiendes? La muerte, Él sufrió, Él fue separado de Dios. ¿Y por qué lo hizo, hermano? ¿Porque lo merecemos? No, porque, porque Él hizo la voluntad de Dios. Permítanme, hermano.
Permítanme un momento. Bien, hermanos, ¿me están escuchando bien, va el sonido? Sí se escucha, hermano. Vale, gracias. Muy bien, entonces, hermanos, la palabra por, quiero aclarar, en el griego es la palabra uper, ¿ya? Y nos hace recordar que Cristo murió en nuestro lugar. La palabra por significa en nuestro lugar. Recordemos que el Nuevo Testamento, cuando pensamos en la cruz, ¿qué es precisamente la cruz? Lo que yo merezco. Yo merezco la cruz, yo merezco morir, yo debo estar separado de Dios, yo debo de ir al infierno. Pero en vez de eso, Jesucristo murió por mis pecados. Entonces, me van a disculpar que me han estado hablando. Bien, entonces él murió por mí, él sufrió por mí, hermano, ¿verdad? Él, él murió en la cruz por mí, él tomó mi lugar, el lugar que yo merecía, él lo tomó, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué lo hizo, hermano? ¿Porque lo merecemos? No, porque él hizo la voluntad de Dios. Oiga bien, eso es lo que quiero que entendamos. Él hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era esa, que él muriera en la cruz, ¿me entiendes? Dios tenía un plan de enviar a su hijo a morir en la cruz, ¿me entiendes? Qué lindo, hermano. Entonces, hermanos, nos amó a mí, me amó a mí, te amó a ti, y esto nos debe de motivar a amarle a Él y a querer hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que Cristo ha hecho por nosotros nos debe de motivar, nos debe de motivar. Permítanme. Bien, letra B. Vamos a la letra B, hermano. Bueno, ahí está Upper, va. Por Upper, en lugar de. Él tomó nuestro lugar. Dos. La segunda, las razones y motivaciones para esta manera de pensar son dos. B, porque puedes anticipar sufrimientos de parte de otros, puesto que has terminado con el pecado y ahora quieres hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, porque puedes anticipar sufrimientos
de parte de otros, puesto que has terminado con el pecado y ahora quieres hacer la voluntad de Dios. No todos los creyentes sufren por causa de Cristo. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? No todos los creyentes sufren por la causa de Cristo. Vi que una vez estábamos en Nicaragua, dando una conferencia de 15 días allá, y estuvimos en un lugar hospedado donde un americano que nos hacía la comida todos los días. Y él ponía la comida como que fuera un buffet, ¿verdad? Y usted se servía lo que usted quería. Yo nunca en mi vida había visto unas pechugas de pollo tan grandes como las que vi ese día yo ahí, pero eran pechugas, hermano, ¿no? Yo me quedé asustado cuando vi las pechugas. Lo que quiero decirles es que decía el americano, un americano. Ay, dijo cuando vio la comida, ¿cómo estamos sufriendo por la causa de Cristo? Y yo dije, qué tremendo, pues sí, la verdad que no estábamos sufriendo, ¿verdad? Íbamos a comer bien ese día. Pero, óiganme bien, dije, no todos los creyentes sufren por la causa de Cristo. Algunos sufren, oigan lo que voy a decir, por causa de su pecado, por causa de sus malas decisiones, porque han elegido hacer cosas incorrectas y viven con las consecuencias. ¿Qué tipo de creyente sufre por la causa de Cristo? Aquellos que son motivados por el amor de Cristo, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y por lo tanto están dispuestos a alejarse. ¿Oyeron? Están dispuestos a alejarse, ¿verdad? A alejarse del pecado. ¿Entienden? Yo, hermanos, se los digo así de corazón, cuando yo creí en el Señor, mi deseo es haberme alejado del pecado lo más que podía. Y cuando empecé a comprender estas verdades de la Biblia, me fui dando cuenta, hermanos, que yo tenía que alejarme del pecado. Y eso vamos a tocar. ¿A qué se refiere terminó con el pecado? Porque Pedro está diciendo ahí esa frase, terminó con el pecado. Bueno, vamos a ver. A que el creyente está buscando hacer la voluntad de Dios porque está bajo la gracia. No quiere decir que los creyentes no pecan. ¿Cómo no, hermanos? Dejaríamos de ser humanos si no falláramos o cometiéramos un pecado. Pero ustedes están de acuerdo en que todos los creyentes pecan. Les pregunto, porque hay personas que no quieren admitirlo, que son pecadores y que han pecado y que han fallado. Una vez el pastor Roxer nos preguntó, ¿y en sus iglesias los creyentes pecan? A los pastores, ¿va? Y todos los pastores, sí, 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 decían todos, sí. Bien. Y después voy a hacer otra pregunta, dijo, ¿y ustedes pecan? Y un silencio total, hermano. Hermanos, si todos los creyentes pecamos, de una u otra manera, a veces nos exaltamos, a veces nos enorgullecemos, a veces, hermanos, respondemos mal, a veces estamos de mal humor, a veces, ¿me entiende? O sea, siempre a veces se peca. ¿Qué significa terminó con el pecado? Que el pecado, oigan bien, hermano, que el pecado ya no es el objeto de su vida, sino la voluntad de Dios. Ya no es mi objetivo el pecado, sino que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Los creyentes que están sufriendo por el Señor son los creyentes que han decidido que quieren hacer la voluntad de Dios. La meta de su vida ya no es el pecado, sino que ahora es hacer la voluntad de Dios. Miren, hermano, esto de enseñar la Biblia, sé que es la voluntad de Dios y yo debo de hacerlo. Y lo hago con buenos motivos. Yo no lo hago por querer lograr algo de ustedes. No, mi deseo es que ustedes conozcan la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Tengo buenos motivos, pues. ¿Me entiendes? No estoy aquí para aprovecharme de nadie. ¿Me entiendes? Estoy aquí para hacer de bendición a ustedes, para servirles a ustedes. Miren, el versículo 2 de Primera Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miren, este versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miren, fíjense que esto me hace recordar algo, porque que dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. Bien que yo he conocido en la vida pastoral, ¿verdad? De varios creyentes que han partido de esta tierra. Pero algo que me ha sorprendido en algunos creyentes es que los últimos días de su vida les ha entrado como una rebeldía. No sé si ustedes han visto eso en alguna vez. Yo lo he visto, ¿vea? Conocí varios hermanos, que yo puedo decir los nombres de ellos, pero por ética no lo hago, pero que en los últimos días fueron bien rebeldes. Mejor se esforzaban para otras cosas y no para venir a la iglesia o para servir a Dios. Y después se enfermaron y murieron, hermano, y terminaron así de esa manera, ¿ya? Molestos, sin paz, angustiados. Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nunca les digamos a los adolescentes no hay placer en el pecado y entonces no lo hagan, hermano. Sí hay placer en el pecado. Por favor, no sé si está el hermano Saúl. Hermano Saúl está. No está, hermano. Vaya, entonces el hermano Cayetano me lee Hebreos 11:25. ¿Puede, hermano Cayetano, leerme Hebreos 11:25? Sí, hermano. Vaya, Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. muy bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Hay placer en el pecado? Según este versículo. Sí, dice deleites temporales, placer. Sí hay placer en el pecado, pero son temporales. Eso quiero que lo entendamos, hermano. ¿Me entienden? Sí hay placer en el pecado, pero ¿por cuánto tiempo? Por poco tiempo. Por ejemplo, los que beben, hermanos, alcohol, ellos sienten placer, va, y dicen, hasta se les hace agua a la boca y ellos están bien así emocionados, pero eso los va a destruir por poco tiempo, es el placer. Algunos creyentes son, hermanos, como el perro que regresa a su vómito. Y Pedro lo dice, habla en 2 Pedro 2:22. Ahora, imaginémonos por un momento a un perro. Ustedes conocen a los perros, ellos comen de todo, algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Traten de imaginar a un perro acercándose a algo y luego lo come. No sabe que es algo muy malo para la salud y de repente está vomitando. Esto es malo, pero hay algo peor. Después de vomitar, se come su propio vómito. ¿Ya han visto los perros eso? Esto es lo que hacen algunos creyentes. Ellos habrían vomitado en el mundo, habían vivido en el pecado antes de ser salvos y cuando fueron salvos, el Señor les dio victoria sobre el pecado, pero hermanos, cuando viven carnalmente, ellos están comiendo su vómito y eso no es bueno. No es bueno. ¿Escucharon, verdad? No es bueno. Muy bien. Pregunta. Miren, o vamos a hacer la voluntad de Dios o mi voluntad, porque eso es lo que está pasando en algunos creyentes. Están tratando de hacer, quieren hacer la voluntad de Dios, pero
o su voluntad. ¿Cómo es eso, verdad? Ahí van tras el pecado, queriendo hacer la voluntad de ellos mismos. Y después los vemos como la rata, ¿verdad? Que cae en su trampa, en su propia trampa, hermanos. Y ahí ya no hay más esperanza. No, me refiero, va a terminar mal sus días. ¿Ya? Muy bien. Pregunta. ¿Qué es enfatizado en Primera Pedro en cuanto a tu tiempo en la tierra? Hermanos, en el versículo 2, quiero que lo volvamos a leer. Siempre Primera Pedro 4:2. Observen lo que dice el pasaje. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué es enfatizado en cuanto a tu tiempo en la tierra? Que es breve. Por tanto, úsalo para Jesucristo. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Pedro nos recuerda que nuestro tiempo es corto, por lo tanto debemos usarlo para Jesucristo. Solamente tenemos esta vida y esta vida es corta, es breve, hermano. Miren, yo estoy ya pateándolo, ya pateé los 58 años, ya voy a llegar a los 60. Y uno va caminando, hermano, y acercándose al tiempo en que uno va a partir de esta tierra. La vida es breve. Realmente, ¿qué son 70 años comparados con la eternidad? ¿Qué son 10 años de placer en la carne comparado con la eternidad? Hermanos, redimamos el tiempo, aprovechémosle. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros. Las coronas serán dadas a siervos fieles. Y como creyentes solo tenemos dos opciones en cuanto a quién vamos a dedicar nuestra vida. ¿Cuáles son las dos opciones? Bueno, vivir para los deseos de los hombres o vivir para la voluntad de Dios. Dos opciones hay aquí, hermano. Dos opciones. En otras palabras, podemos vivir para complacer a los hombres, haciendo lo que otros quieren que hagamos, o podemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Puede que usted diga, pero no puedo hacer ambas cosas. No, no se puede, hermano. No se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, en el mundo y con Dios. No, cuando hacemos la voluntad de Dios, no vamos a vivir en los deseos de los hombres. Y cuando yo pienso en la voluntad de Dios, su voluntad es que seamos primeramente salvos, su voluntad es que seamos santificados, segundo, tercero, que nos sometamos, siervos sumisos y sufriendo por la causa de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué caracteriza la vida de la gente antes de ser salva? Bueno, viven conforme a sus deseos pecaminosos. Dice Pedro en el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, a veces los adolescentes me hacen reír. Ellos piensan que son muy maduros, mucho más de lo que en realidad creen que son. Y algunas veces en sus mentes realmente son muy rebeldes y dicen, nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Las decisiones yo las voy a tomar. Por lo tanto, hermanos, ellos se visten de la misma manera, hablan de la misma manera, ven las mismas películas y aunque piensan que son independientes, son como un grupo de vacas, ellos están haciendo los deseos de los hombres. Ahora, pensemos en los deseos de los hombres. Pedro menciona 6 pecados aquí, que era lo que ellos hacían antes de ser salvos. Leamos el versículo 3, Cayetano. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Gracias. Vamos a ver. ¿Cuáles eran los 6 pecados que eran prevalecientes o prevalentes
en su estilo antes de ser salvo. La primera que se menciona ahí es la lascivia. Oye, hermano. Pedro está mencionando 6 pecados aquí. Eso era lo que ellos hacían antes de ser salvos. ¿Verdad? El primero se llama lascivia. Se refiere a algo que la gente hace públicamente, a veces sexualmente, debido a la embriaguez. En general se refiere a desenfreno sexual. Lascivia son actos de conducta libertina, descarada y desafiante. Son desenfreno sexual. Bien, pueden copiarlo. Concupiscencia. En el griego epidumia, el pecado del deseo. Antes de ser salvo, a veces estuvimos haciendo lo que nuestra naturaleza pecaminosa quería hacer. Estuvimos persiguiendo las cosas del mundo. Son deseos lujuriosos. ¿Vean? Bien. Siguiente. Embriagueces. Exceso con vino. ¿Vean? Exceso con vino. La Biblia, hermano, nos habla del alcohol. A veces el vino es bueno para, digamos, después que usted ha comido una carne asada para la digestión, lo recomiendan. El problema es la embriaguez, ¿me entienden? Hermanos, la embriaguez. El problema es que los seres humanos nos pasamos del límite, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a ir a tomar. Yo en mi vida he decidido no tomar nada de vino, ¿verdad? ¿Por qué no, hermano? ¿Verdad? Siguiente, orgías, juergas de bacanales orgiásticos. Muchas veces cuando la gente se está embriagada, puede llegar a involucrarse en orgías. Estos son pecados sexuales en masas. Siguiente. Eh, bueno, ahí va a quedar grabada. Disipación, del griego potos. Está hablando de festejos con borrachera. La gente está celebrando, emborrachándose, bailando, teniendo relaciones sexuales. Esa es disipación. Reuniones para emborracharse, bailar, tener relaciones sexuales. ¿Qué más? Abominable idolatría, ilícitos, eh, servicios. ¿Ya? Recuerden, hermanos, que muchas veces entre los gentiles estos festivales fueron religiosos. Bien, quiero decirles que esto es típico de las fiestas patronales de Chinameca y de todos los municipios cuando celebran sus fiestas patronales. Todo esto es típico. Un ejemplo muy bueno de esto es el Carnaval de Río de Janeiro, donde tienen una fiesta 40 días antes de la llamada Cuaresma, en la que no comen pescado ni hacen algunas otras cosas. Antes de la Pascua o Semana Santa, están festejando, tomando, bailando, drogándose, pecados sexuales, peleas, etcétera. Luego empieza la Cuaresma y van a la iglesia a que les pongan ceniza en la frente. Hermanos, esto es bien, bien tonto, ¿va? Es el trasfondo para los gentiles. Pero los creyentes ya eran salvos de ese estilo de vida. Entonces Pedro está diciendo aquí, es que ahora que han sido salvos, no vivan en la misma manera que antes. No abusen de la gracia de Dios. ¿Ya? Traten de hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Pedro está tratando de prevenir aquí es que vivan, hermanos, es que vivan en libertinaje. No. ¿Qué es libertinaje? Bueno, hermano, el libertinaje es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia de Dios es libertad de la ley y es licencia para pecar. Ah, pues como ya soy salvo por gracia, pues voy a ir a pecar, va. No, hermano, ahí está bien equivocadas las personas que creen así. Pedro está tratando de prevenir aquí.
en que vivan en libertinaje. Pero no quiere que vivan en libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Ya dije, es la actitud mental, porque aquí hay dos zanjas en los que mucha gente está. Está en la zanja del legalismo y está en la zanja del libertinaje, de la licencia. ¿Me entiendes? Así está mucha gente. Eh, el legalismo, hermanos, es común en las iglesias. Y la licencia o el libertinaje, hermanos, es también común en otras iglesias. Dios no quiere que estemos ni en el legalismo, ni en la licencia, ni en el libertinaje. ¿Me entiendes? Dios no quiere eso, hermano. ¿Vea? Muy bien. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a mostrarnos que el creyente todavía tiene una vida pecaminosa, tal como la tenía antes de ser salvo, y si uno camina según la carne y se rinde a la naturaleza pecaminosa, va a deshonrar al Señor. Y eso ha pasado, hermano. Mucho creyente ha deshonrado al Señor, ha deshonrado a la iglesia, se han alejado. Recordemos que el mundo es como un imán, ¿me entienden? El mundo es como un imán que continuamente trata de atraernos en la dirección equivocada. Y si nos rendimos a la carne, puede que seamos atrapados en el pecado. Otra cosa que necesitamos recordar es la tentación. Hermanos, la tentación. No es pecado la tentación, pero si nos presentamos al pecado y cedemos, entonces sí, caemos de la gracia. Estamos corriendo tras el pecado, caemos de la gracia. Aquí vemos, este personaje tiene solo una naturaleza, así éramos antes, nos dejábamos guiar por esta naturaleza pecaminosa, pero ahora que somos creyentes, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que tenemos una nueva naturaleza y que no podemos evadir la naturaleza pecaminosa porque todavía está con nosotros, hermano, hasta que muramos o se dé el rapto, no cedamos a la naturaleza pecaminosa. Ya fuimos libres del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. ¿Qué aprendemos de esto? Mira, hermano, que la iglesia primitiva estaba compuesta por algunos grandes pecadores que fueron salvos por la gracia de Dios. Cada persona tiene un pasado, un tiempo antes de ser salvo. No es bueno saber que cuando fuimos salvos, hermanos, ¿no creen que es bueno saber eso? Que cuando fuimos salvos, todos nuestros pecados fueron perdonados. A veces tenemos miedo de evangelizar a personas que son grandes pecadoras. Sin embargo, hermanos, muchas veces son estas personas las que creen en el evangelio. Ellos tienen una necesidad, entienden que son pecadores y que se han, hermanos, revolcado en el mundo. A lo mejor están diciendo para sí que debe haber algo mejor. Cuando escuchan el evangelio, pueden ser salvos. Y esta es una gran noticia, hermano. Es una gran noticia. Siguiente. La gracia debería motivarte a hacer la voluntad de Dios para vivir y pueda darte el poder para vivir de manera diferente que antes de ser salvo. Muchas veces cuando decimos a alguien que somos salvos, ellos empiezan a observar nuestras vidas. Ellos quieren saber si realmente hay algo diferente en nuestras vidas. Y por la gracia de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo, puede que sea algo diferente cuando elegimos hacer la voluntad de Dios. Algunas veces hay creyentes que no viven como creyentes. Hermanos, y esta es la razón por la cual necesitamos llegar a un punto en nuestros corazones en el que decidimos qué queremos, servir al Señor y que queremos agradar o que vamos a agradar al mundo o vamos a agradar al Señor. Hermano, tenemos que definirnos. Cuando hagamos esto, vamos a recibir muchos aplausos del mundo. Cuando nos negamos al mundo, cuando servimos a Dios. ¿Ya? Pero cuando nos ven que hemos fallado, hermano, veamos el versículo 4.
Veamos el versículo 4. Hermano Cayetano, el versículo 4, por favor. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Gracias. Mentalmente, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hermanos, ven que nosotros, me decían mis hijos, cuando estaban más pequeños, ellos sabían que nosotros no compartimos las fiestas patronales, ¿entiendes? No compartimos las fiestas patronales. Entonces estábamos ahí acostados en el suelo, a veces estábamos, y la gente pasando para la fiesta patronal, ¿va? Y me decían mis hijos, va papi, que es mejor la vida cristiana. Qué lindo va papi, me decían, ¿ya? Y a la gente le parece cosa extraña, me decían a mí, los microbuseros, dejar los hipotes, me decían, los que van a hacer locos, dejarlos, me decían, vos los tenés cohibidos, me decían. Y yo nada, hermano, yo les he enseñado del evangelio del Señor y ellos, por eso que ellos nunca sintieron deseo de ir al mundo, hermano. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que mis hijos son salvos, ¿verdad? No corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ¿verdad? Eso es mentalmente. Y verbalmente os ultrajan, hablan mal de nosotros. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener una manera de pensar que esté preparada para sufrir, porque el inconverso no nos va a entender. Ellos piensan que es cosa extraña, que ya no estemos en el mismo desenfreno que antes teníamos, ¿verdad? Y van a hablar mal de nosotros, van a calumniarnos, van a burlarse de nosotros y van a mentir sobre nosotros. Me cuenta el hermano Tomás, que viene a recibir las clases presenciales, que un hombre le dijo a un Guadalupe, ¿y quién es el pastor que te enseña eso de la Biblia? El pastor Johnny de Chinameca. Ah, ese pastor. No, hombre, ese lo vi allá en los chalets los chalets de ahí, de donde están los microbuseros. Lo vi tomando cerveza, tenía 4 cervezas. Mire la gente, hermano, lo acusa uno de cosas. Y ¿saben qué es lo que pasaba? Que, bueno, nosotros teníamos un chalet ahí donde vendíamos comida, pero la vecina vendía cerveza. Entonces los que tomaban se iban a poner a las mesas de nosotros. Y entonces yo no estaba de acuerdo con eso. Yo le decía a la señora, mire, dígale a la gente que aquí nosotros somos creyentes. ¿Ya? Sí, don Johnny me decía, pero quizás eso es lo que pensaba la gente, ¿no? Pero hermanos, estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Tener una manera de pensar que esté preparada para sufrir, porque el inconverso no nos va a entender. ¿Ya? Para ellos es cosa extraña, ¿va? Que nosotros no caminemos como ellos en el desenfreno. ¿Qué debes recordar sobre los que hablan mal de ti? Veamos el versículo 5, Cayetano. Verso 5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. ¿Qué debes recordar sobre los que hablan mal de ti? Que tú puedes haber hecho esto antes de ser salvo. Antes de ser salvo, ustedes hablaron mal de los creyentes también, ¿verdad? Necesitamos recordar que cuando ellos hablan mal de nosotros, esto es lo mismo que nosotros hicimos. Podemos esperar que los incrédulos van a actuar como incrédulos. Y recordemos que la Biblia nos dice que si somos creyentes espirituales, los incrédulos no nos van a dar una evaluación correcta. Vi que yo prediqué un domingo, ¿verdad? Y como yo publico el mensaje en las redes sociales, y una señora que es bien conocida mía, dijo así, va, ese pastor dijo, ha hecho plata, dijo, miren cuántos carros tiene. Y está el carro de mi hijo, está el carro de mi otro hijo, está mi carro y a veces parquea mi futuro yerno el carro de él. O sea que estamos hablando de 4 carros. ¿Ya? Y decía ella que yo le había sacado el pisto a la gente.
Hermanos, mis hijos ya trabajan, ellos compraron su vehículo, esto lo están pagando ahorita. Mis dos hijos lo están pagando. Yo tengo mi carrito que lo estoy pagando en el Banco del Fomento. Y mi hija me da la mitad para que lo pueda pagar. ¿Vea? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Ya no tenemos la misma fuerza. Antes era viejito, ¿va? Pero, hermano, siguiente, que algún día los que te critican estarán ante la presencia del Señor y darán cuenta. Hermanos, el Señor entiende todo lo que pasa en nuestras vidas. Y aquellos que critican a los creyentes van a ser juzgados por el Señor. Van a dar cuenta. A veces los creyentes carnales que están viviendo en un orgullo carnal, puede que vengan a la iglesia, pero todavía son carnales, no porque están cometiendo pecados terribles y externos, sino porque están caminando en la carne. Aún estos mismos creyentes carnales nos van a criticar cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser juzgados los creyentes carnales? En el tribunal. ¿Ya? ¿Y qué de los incrédulos que te critican? Van a ser juzgados. ¿A dónde? En el trono blanco. Acuérdense que van a haber dos juicios, uno para creyentes y otro para incrédulos. El que es para creyentes se llama el tribunal de Cristo. El que es para inconversos se llama el juicio del trono blanco. Recordemos eso, hermano, esa diferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, siguiente pregunta. Mientras que los incrédulos ven la muerte del cristiano desde una perspectiva, ¿cuál es la realidad según el punto de vista de Dios? Versículo 6, hermano Cayetano. Verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Gracias. Bien, vamos a ver aquí. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio en el pasado a los que ahora están muertos, quizás por el martirio, para que sean juzgados en carne según los hombres desde el punto de vista humano, pero en efecto siguen vivan en espíritu según Dios. Muy bien. Pensando en qué significa sufrir por la causa de Cristo, algunos creyentes ya habían sufrido hasta la muerte, o sea, que ya habían muerto, ya habían sido martirizados, eran mártires. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7, Santiago en Hechos 12 y eventualmente todos los apóstoles con la posible sección de Juan. Entonces, desde la perspectiva humana, los incrédulos nos ven y dicen, ¿por qué es que ellos perdieron sus vidas por este Jesucristo? ¿Por qué? Pero en realidad aquellos que mueren en Cristo están viviendo para Dios en espíritu, hermano. Bien. ¿Quién y qué hace la diferencia? Hermanos, Jesucristo hace la diferencia. Esto me hace recordar de un evangelista muy famoso en los Estados Unidos en los años 1800. Se llamaba Wycliffe Lyman Moody. Y él dijo una vez esto. Miren lo que dijo Moody. Cuando yo muera, los periódicos van a decir, Moody está muerto. Pero quiero que ustedes sepan que cuando yo muera, nunca voy a estar más vivo porque voy a estar en el Señor. Y eso es lo que Pedro está diciendo, hermano. ¿Ya? Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, déjeme hacer dos preguntas.
¿Ustedes están agradecidos por lo que Cristo ha hecho por ustedes, hermanos? Les hago esta pregunta. ¿Están agradecidos ustedes por lo que Cristo ha hecho por ustedes? Yo espero, hermanos, que estén agradecidos y que demuestren su agradecimiento. Segunda pregunta, ¿están disfrutando del el amor porque Él sufrió por ustedes? ¿Están disfrutando de ese amor que Él mostró en la cruz al sufrir por nosotros? Yo lo estoy disfrutando, ¿me entienden? Tercera pregunta, ¿están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Y este es el objetivo de esta clase, ¿verdad? Este, este es el objetivo de la vida nuestra. Aun si eso va a significar sufrir por la causa de Cristo, no importa, no importa, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Ya casi vamos a terminar esta carta. Me gustaría, hermanos, que ustedes tienen alguna pregunta. No, hermanito, gracias, todo está bien explicado ahí. Gracias, Señor. Bien, muy bien, muy bien. Hermano, este, Dígame. no, cuando